medio chimo. Bueno, estas son, repito, algunas recomendaciones generales para que quede mejor lo que están haciendo. En primer lugar, las palabras reservadas de SQL vamos a escribirlas en mayúsculas para mejorar su visualización, tales como create, select, drop, etc. En segundo lugar, vamos a colocar los nombres de los elementos que creamos nosotros en SQL en minúsculas y con singular, que es lo que dice allí arriba. En tercer lugar, recuerden que no pueden usar espacios en blanco ni caracteres especiales, incluidas la letra ñ y los acentos. No vamos a poner nada con acento en lo que estamos haciendo, para no tener que estar añadiendo configuraciones más complicadas que manejen este tipo de detalles. Luego, no se olviden que todas las sentencias SQL que vayan haciendo deben terminar en punto y coma. A fin de facilitar su lectura, cuando requieran escribir nombres largos de más de una palabra, pueden usar cualquiera de los dos estilos que ya se les indicaron hace un rato, teniendo por una parte el subguión como conector entre palabras, o pudiendo colocar la inicial de cada palabra en mayúsculas, es decir, la metodología Camel. Aquí tienen algunos comandos que deberían ir probando. ¿Ya instalaron el software? ¿Tienen algún software que les funcione en este momento o no? Todavía no. Sí, profe. ¿Solamente usted? ¿Los demás? Sí, profe. Ajá. San, Juan, Chan, lo que ustedes quieran les sirve, pero no podemos quedarnos sin trabajar. Yo creo que la mayoría a lo mejor tenían San del ciclo pasado, de cuando vieron modelado de bases de datos. Bueno, vamos a ir avanzando poco a poco porque se nos va a ir sino la hora. Nos queda solo una hora y necesitamos revisar varios comandos porque si no, entonces ¿cómo los mando a hacer para ponerles algo de nota? Entonces, vamos a aprovechar para ir probando las sentencias. Comencemos con el comando show database, que ya lo hicimos. No debería mostrar sino las bases de datos que vienen por sistemas en el compilador, en el servidor. Guarden de eso su captura correspondiente. Esa sería la primera. Así podemos ir viendo si realmente cuando vamos utilizando los demás comandos se fueron creando los elementos que estamos solicitando. Entonces, los que ya tienen el WAN, el SAN o el que sea que estén utilizando, ya lograron hacer ese primer comando de show databases. Sí, Sí, entonces vamos a continuar entonces. Traten de escribir. Escribir es mejor que cuando a esta hora que el internet se pone pesado. Si hace mucho micrófono, se termina cayendo la plataforma. Así que vamos a tratar de continuar. Entonces, pasamos a el siguiente tipo de sentencia. Vean que aquí están unos comandos que van a ser útiles, pero todavía no los vamos a utilizar. Tenemos show database, que nos muestra las bases de datos en el servidor. Tenemos para activar una base de datos. Tenemos para mostrar las tablas de la base de datos activa. Y tenemos para mostrar las columnas de la base de datos activa, es decir, sus campos. Entonces, vamos a revisar las tres sentencias básicas de definición de datos. La cláusula create es la primera. Esta nos va a permitir crear
todo tipo de elementos nuevos en SQL, bien sean data, bien sean bases de datos, tablas, procedimientos almacenados, funciones, disparadores, vistas, etcétera. Entonces vamos a comenzar las pruebas de sintaxis creando una base de datos. Aquí tienen la sintaxis que vamos a utilizar. Vean, ahí tienen la sintaxis y tienen el ejemplo. Dice, create database, y hay un comando opcional que es if not exists. ¿Para qué sirve esta opción? Esta opción lo que hace es evitar que se produzca un error en caso de que el nombre del elemento exista previamente. Es decir, si trato de crear una base de datos llamada Telesub y coloco solamente create database y la base de datos está repetida, el sistema se va a salir porque va a generar un error o simplemente nos va a mandar un mensaje de error. Para evitar esto, le colocamos el si no existe, y con esto evitamos ese problema. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear dos bases de datos, una llamada prueba y una llamada Telesub. Entonces, van a hacer dos líneas, en una crean la base de datos llamada prueba y en la otra la llamada Telesub. Eso puede ser una sola captura. Recuerden colocar el comentario pertinente. ¿Listo hasta allí? Más lento no puedo ir, más lento voy en reversa. Bueno, si nadie dice que no están listos, asumo que sí. Si no están listos, por favor avísenme, yo los espero un poquito. Pero si se quedan callados, no me gusta cuando se quedan mudos en clase. No, profesor, ya estamos en eso. Profesor, me salió mal, me salió bien, ya estoy listo, sí me dio, no me dio, etcétera. Pero si ustedes simplemente se quedan callados, no sé qué está pasando con ustedes. Entonces yo asumo que van bien y continúo con lo que estoy hablando. Profesor, el PH, mi admin pide usuario y contraseña. No, Estoy hace rato en eso y ¿lo no puedo tenías ingresar. instalado viejo? Lo he instalado ayer, pero igual se quedó así. ¿Con el No, mismo no, SAN no. o con el WAN? Ah, ¿SAN o WAN? lo he instalado con el app ser. Revisa Y que hay bueno, algunos, ajá, esa puede ser el usuario y la contraseña, igual. Se usa con root. Y si no, también hay algunos de esas instalaciones que vienen con donde están los iconos del menú. Es el 1 al 8. Mira, donde están los iconos del menú te dicen borrar contraseña y te permiten desbloquear en caso de que se te olvide la clave. ok. Porque yo sé que por lo menos este con el que estoy yo ahorita, el OneServer no le pone ninguna contraseña. Lo que te dice una advertencia de que esto es inseguro porque no tienes clave. ¿Le salió ya, amigo? Con Rock. Si no, inclusive si no quieren instalar, en internet hay interfaces online donde pueden probar los comandos sin tener que instalar nada. Y trabajan con eso temporalmente, porque igualito eso es nada más que por hoy. Ya del resto ustedes trabajan por su cuenta. ¿Listo? ¿Le funcionó? No,
Dice que sí. Vamos a continuar entonces. Se supone que ya tienen creadas las dos bases de datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer como siguiente comando? Ya, déjame quitar esto de aquí que se me están ligando las herramientas. Nuestro siguiente comando es verificar que las bases de datos hayan sido creadas. Hay que ver si escribió el comando correctamente. Le puso punto y coma al final. Y es database, no databases. Si ponen databases no sirve. Mira, SQL, voy a probarlo yo mismo. Create database Telesub. Punto y coma. Y si no existe. Tengo que darle aquí si no existe. If not EXISTS. Porque yo sí tengo esa base de datos creada y me da un error si no lo coloco así. Y la otra, create database que esa no la tengo, prueba. O sea, el comando es simplemente esto. Más claro está su comentario. Vean que aquí en el One Server tiene la ventaja que si el comando está bien, él se los pone en color rosado. Las palabras que ustedes crean para nombres de variables quedan en color negro. Entonces así pueden visualizarlo bien. Y aquí coloco mi comentario que diga: crear dos bases de datos. Una vez hecho eso, simplemente le damos aquí. Ya ahí está. Ya se ejecutó mi comando. Y todo correcto. De allí simplemente me voy a... Aquí está, me dice, aquí me va a dar un error porque la ejecuté 2 veces y la base de datos prueba ya existía. Pero eso lo hice intencionalmente para ver si... Aquí pueden ver que ya están todas las bases de datos en su sitio. Prueba y Telesub, aparte de las 4 que ya tenía antes. Y vamos a continuar. ¿Lograron crear su basecita de datos? Sí, simplemente eso. No le estoy poniendo nada del otro mundo, muchachos. Lo que quiero es nada más que por lo menos puedan decir que tocaron para algo el sistema de SQL. Aunque con la parte de el Khan Academy deben estar haciendo bastante, si van avanzados. Ya mañana reviso de cómo van. Les queda todavía más de una semana, pero igualito el que ya haya cumplido le pongo su nota de una vez. El que le falta algún ejercicio lo espero la semana que viene para revisarlo. Bueno, una vez que ya hemos creado nuestras dos bases de datos, lo siguiente que debemos hacer es verificar que esas bases de datos ya existan en el sistema. Como sería con el comando que utilizamos antes, con el show databases. En este caso debe mostrar las bases de datos Telesub y prueba más las que vengan por defecto en el compilador o las que ustedes tuvieran previamente. Por favor, prueben ese comando y toman la captura correspondiente. Es el mismo comando que usamos al principio, es para hacer la comparación.
¿Lograron probar? ¿Les funcionó o no les funcionó? ¿Les mostró la base de datos que crearon? Bueno, el siguiente comandito sencillo de esos básicos es el comando use. ¿Qué hace ese comando? Activa una base de datos como por defecto, como actual. Ese comando es simplemente esto. Allí no les va a mostrar ninguna salida. Simplemente lo que va a hacer es activar que esa base de datos sea la que vamos a trabajar. ¿Para qué? Para poder después eliminarla, borrarla en ese momento sin dañar la que dice Telesub. O sin dañar la que ustedes tengan por defecto como en uso, como activa. ¿Llegaron hasta allí? ¿Lograron llegar hasta ese punto? Sí. Bueno, vean que no es nada del otro mundo. Y si han practicado, repito, con el Khan Academy, esto es más sencillo que lo que está en el Khan Academy. Luego de allí, vamos a probar ahora la cláusula que borra una base de datos. Para eso fue que les pedí que crearan dos, para poder borrar una. Él nos permite borrar una base de datos, una tabla, una vista, dependiendo de cómo lo coloquemos. Tiene una opción llamada si existe, que es la inversa de la anterior, la cual permite evitar que se produzcan errores cuando no encuentra el nombre que colocamos. Entonces, en este caso, vamos a eliminar la base de datos y luego a comprobar que haya sido eliminada. Si quieren pueden colocar los dos comandos de una vez para que así hagan una sola captura. Le colocan intermedio entre uno y otro su comentario correspondiente o colocan un solo comentario para los dos. Pero no se olviden por favor de los comentarios para yo saber los comandos que están utilizando más rápidamente. Entonces, allí el siguiente comentario es ese. El siguiente comentario, pero la siguiente consulta, la siguiente sentencia. Drop database, si existe, prueba. Y mostrar el listado de base de datos. En este caso, debería aparecerles el mismo listado anterior con una base de datos menos. Espero un poquito, díganme si ya lo realizaron. Y podemos aprovechar de una vez si no lo han hecho y podemos activar la otra base de datos que nos queda como la actual para evitar que después nos vaya a agarrar una base de datos que no sea la que queremos. Que no nos vaya a dañar la base de datos por defecto, etcétera. Vamos a darle un minutico para que puedan probar ese comando. Y los que están atrasados se pongan un poquito al día. Ya vuelvo, voy a un breve corte comercial. Sí, profesor, sí borró prueba. Bueno, muy bien. Vamos a dar chance a que sus compañeros los alcancen. Vuelvo en un minutico, rápidamente.